nosotros vimos que se generaban espectros cuando, por ejemplo, provocábamos una descarga eléctrica sobre un tubo con un gas dentro de este, por ejemplo, hidrógeno, y o podría ser también por calentar el gas, pero en general el experimento es con una descarga eléctrica. Lo que veíamos que cuando hacíamos pasar la radiación o la luz que emite el gas incandescente a través de un prisma, se generaban estas líneas espectrales. Ahora, lo llamativo es, si ustedes recuerdan cuando vimos el modelo, o cuando vimos el espectro de radiación electromagnética, que nosotros vemos un continuo de colores, ¿cierto? Que iba desde el violeta más o menos hasta el rojo, es decir, como de los 400 nanómetros hasta los 700, 750, por ahí de estar más o menos el color. Ahí está, de los 400 a los 750, ¿ya? Nanómetros, por lo tanto. Pero aparecían líneas y por lo tanto aparecían zonas muy grandes con esta oscura, ¿ya? Aparecían estas zonas vagas. Y esto entonces es lo que se conoce como un espectro de emisión. Si definimos un poco lo que significa un espectro de emisión, dice la luz que emite una muestra de átomos de hidrógeno excitados, en este caso estamos hablando del hidrógeno, o de cualquier otro elemento, puede hacerse pasar a través de un prisma y separarse en longitudes de ondas distintas, que son estos colores que ustedes ven acá. Así, un espectro de emisión es un registro fotográfico de longitudes de ondas separadas que recibe el nombre de espectro de líneas, ¿ya? Esto es un espectro de líneas por si acaso. Cuando cualquier muestra, de tamaño razonable contiene un número enorme de átomos, aunque un solo átomo puede encontrarse solo en un estado excitado a la vez, el conjunto de átomos contiene muchos estados excitados posibles, ¿ya? Lo único que está diciendo es que estamos al tener esta carga eléctrica, estamos de alguna manera promoviendo una excitación en los átomos que tenemos de ese componente, ¿sí? Y estos átomos entonces emiten una luz que al pasar por a estados de energía menores se genera este espectro. Esto es lo que emiten entonces estas transiciones. Pues me parece que vemos las distintas transiciones o las analizamos un poco más. Ahora, la absorción atómica, porque este es el que vimos en la emisión atómica, es al revés. No tenemos el gas excitado, y lo único que se hace, a diferencia del caso anterior, es que se le ilumina con un haz de luz blanca, se coloca entre medio el gas, este es mi haz de luz blanca, aquí tengo el gas y acá tengo el prisma. Y una vez que pasa eso, lo que se hace es un nuevo espectro que se conoce como el espectro de absorción, ¿sí? Y de alguna manera es el espectro contrario del de emisión. Y entonces, se ven todos los colores, excepto aquellas longitudes de onda que veíamos en el de emisión, ¿sí? Entonces, ahora, si veíamos en el de emisión 4 líneas, en el de absorción lo que vemos es todo el continuo de colores separado por estos pequeños espacios negros que corresponden exactamente a las líneas que eran del espectro de emisión. Recuerden que yo les dije que uno era el complementario del otro, podríamos decir que uno es el inverso del otro, ¿sí? Ya, y entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en 1913 Niels Bohr dio una explicación a las observaciones de Balmer y Rydberg, que lo vimos en la clase anterior, de estas líneas de serie espectrales. Escribió ecuaciones que describían al electrón del átomo de hidrógeno girando en un conjunto discreto de órbitas circulares alrededor de su núcleo. Ya, este es el primer intento de describir el tipo de movimiento que tiene el electrón sobre el núcleo, ¿ya? Ahora, fíjense en el que dice que son órbitas circulares, ¿ya? También incluyó el supuesto de que la energía electrónica está cuantizada, y aquí es donde empieza a cambiar esto, lo cual significa que solo son posibles ciertos valores de energía electrónica. Entonces él dice que la energía no es un continuo, sino hay distintos niveles, nivel 1, 2, etcétera, ¿sí? Entonces la energía tiene ciertos niveles donde se pueden ubicar estos electrones. Entonces esto, por lo tanto, lleva a sugerir que los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas discretas y que estos absorben o emiten energía en cantidades definidas conforme se desplaza de una órbita a otra. Es decir, que el electrón puede, dependiendo de lo que yo haga, puedo hacer que salte a un nivel energético superior, o puede ser que el electrón de alguna manera que ya está en ese nivel devuelva a su estado basal y por lo tanto vuelva a donde corresponde, ¿sí? Entonces, y eso es la emisión o la absorción dependiendo del punto de vista que lo veamos. Bueno, por lo tanto, en consecuencia, cada órbita corresponde a un nivel de energía definido para el electrón, y cuando un electrón entonces pasa de un estado de baja energía a uno de alta, este absorbe una cantidad definida, cuantizada de energía. Al revés, cuando un electrón regresa al nivel de energía original, emite exactamente la misma cantidad de energía que absorbió, al ir del nivel de baja energía al de mayor energía. Y aquí están los distintos niveles, yo no sé si se ve tan clara la imagen, pero ustedes pueden ver que, fíjense, tenemos un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, un nivel 4 y así sucesivamente. Y aquí está, pues fíjense bien que, por ejemplo, tenemos un salto de energía del nivel 1 al nivel 2, tenemos un salto del nivel, podemos tener saltos del nivel 1
al 3, del 2 al 3 y así sucesivamente, ¿ya? Todo va a depender de la cantidad de energía que le aportemos al electrón para que salte a otro nivel. Ahora, ¿qué ocurre con el modelo de Bohr? Dice, aunque la teoría de Bohr explicaba en forma satisfactoria los espectros de hidrógeno y de otras especies que contienen un electrón, las longitudes de onda en los espectros observados para especies más complejas no podían calcularse. Aquí aparece el primer problema que tiene el modelo atómico de Bohr, o la primera limitación más que problema. Solo explica el modelo del átomo de hidrógeno y nada más, ¿ya? Pero eso también tiene una consecuencia. Después dice, Arnold Sommerfeld modificó en 1916 el supuesto de Bohr acerca de las órbitas circulares y la imaginó como elípticas. Ya que hay un cambio al modelo, ya entonces no es circular el tipo de órbita que se registra que registra el electrón sobre el núcleo, sino tiene más bien una característica elíptica. Dice, aún así, el enfoque de Bohr estaba destinado a fracasar debido a que modificó la mecánica clásica para resolver un problema que no podía resolverse con la mecánica clásica. Es decir, fracasa porque lo que él trata de explicar no se entendía en esa época y tuvo que aparecer toda una nueva teoría, que es la teoría cuántica, la que viene a dar sustento a lo que viene. Y entonces Bohr, si bien fracasó en su explicación de modelo atómico, él sentó las bases de la teoría cuántica, ¿ya? O sea que, de alguna manera, su fracaso fue el paso a una mejor comprensión de lo que ocurría o de lo que eran los modelos atómicos, ¿sí? Dice, la teoría de Bohr introdujo la idea de que solo son posibles ciertos niveles de energía, que dichos niveles se describen mediante números cuánticos, a ver, es el término números cuánticos, que solo pueden tener ciertos valores permitidos y que los números cuánticos indican algo acerca de la estabilidad de los electrones que ocupan esos niveles de energía. Ahora, si seguimos avanzando, dice, las ideas de la teoría atómica moderna reemplazaron a la teoría original de Bohr. Ya hemos evolucionado entonces a un nuevo modelo, pero todavía falta que ese modelo esté completo. O sea, desde Bohr surge la necesidad entonces inmediatamente de un nuevo modelo. Sin embargo, él logró demostrar un vínculo entre la distribución electrónica y la distribución empírica de Balmer y Riebeck sobre la absorción de luz, y de haber establecido la cuantización de la energía electrónica. Constituyó una etapa muy importante en la comprensión de la estructura atómica, ¿sí? Entonces hay que rescatar, a modo de resumir lo de Bohr, Bohr solo explica el modelo del átomo de hidrógeno, entonces no es capaz de explicar otro tipo de átomos o cationes que se parezcan, o aniones cationes que se parezcan al átomo de hidrógeno, pero él sí introduce términos que van a ser totalmente considerados más adelante, como lo que es la cuantización de la energía, y de alguna manera... Vale, déjale. A ver, es que ese es el problema. Cuando está el enemigo a veces llegamos al minuto Maximiliano, 30. ¿Puede callar su micrófono, por favor? Como es mi equipo en realidad, aunque sea el enemigo. Ya. Ahí lo callé. Bueno, entonces, fue la idea. No importa, no haber sido algo tan... Estaba hablando de lo que rescatamos desde Bohr, si no me equivoco. Ah, ya. Que si bien no funcionó, rescatamos cosas. Claro, si bien no explica todos los modelos o todos los átomos polielectrónicos, acuérdense que después los átomos se vuelven cada vez más complejos por la cantidad de electrones. Sí, de alguna manera él ya define lo que son los cuantos que sí se toma en consideración más adelante, y ese más adelante es lo que viene a continuación. Primero entonces tenemos que hablar que el electrón tiene una naturaleza ondulatoria, porque Einstein dijo que la luz podía exhibir propiedades tanto de ondas como de partículas. Por lo tanto, Louis de Broglie pensó que las partículas muy pequeñas como los electrones también podían exhibir en ciertas condiciones las mismas propiedades ondulatorias. En el año 25, de Broglie predijo que una partícula de masa m y velocidad v debería tener una longitud de onda asociada a ella, y por lo tanto el valor numérico de esta longitud de onda de Broglie está dado por esta relación, que es lambda igual a h por h sobre mv, ¿sí? Donde h es la constante de Planck, que me cambié de lado. Ya. Fíjense bien que primero hablamos seguimos hablando de la naturaleza ondulatoria. Después dice, 2 años después de la predicción de Broglie, Davison y Germer demostraron que un cristal de níquel difractaba electrones. Este comportamiento es una característica importante de las ondas. Esto demostró en forma concluyente que los electrones tienen propiedades ondulatorias. Entonces ya sabíamos que se comportaba como una onda al electrón. Entonces Davison y Germer encontraron que la longitud de onda asociada con electrones de energía conocida fue exactamente lo que predijo de Broglie. Era interesante en esta época porque, si bien los adelantos tecnológicos eran, podríamos pensarlo desde el punto de vista de nuestra era rústico, los tipos se ingeniaban para desarrollar experiencia y empezar a demostrar cosas, que yo creo que eso se perdió en el tiempo. Tenían esa habilidad de ser tan ingeniosos con sus experimentos. Es así entonces que llegamos al modelo actual y al nacimiento de una nueva
o de una nueva etapa de la física que deja atrás la física clásica y empezamos a la física cuántica, o mejor dicho, mecánica cuántica, como ustedes le quieran llamar. Esto se debe principalmente a los trabajos de de Broglie, Davidson, Germer y otros más. Dice, resulta más eficaz de tratar los electrones en los átomos como ondas y no como partículas compactas pequeñas viajando en órbitas circulares o elípticas. La mecánica cuántica se basa en las propiedades ondulatorias de la materia, la cual describe mucho mejor el comportamiento de partículas muy pequeñas. Además, la cuantización de la energía es una consecuencia de estas propiedades. Dice, y uno de los principales principios de la química cuántica o de la mecánica cuántica es que no puede determinarse con precisión la trayectoria que siguen los electrones cuando se están moviendo alrededor del núcleo atómico. Y además, entonces, en el año 1927, Heisenberg, en un acerto teórico que es consistente con todas las observaciones experimentales, dice que es imposible determinar con exactitud el momento y la posición de un electrón o de cualquier otra partícula muy pequeña en forma simultánea. Entonces, si se dieron cuenta, es una sucesión de hechos que va acrecentando o mejorando cada vez más el modelo. Dice, el momento es masa por velocidad, y ahí está, vamos a hablar un poco de supuestos. Puesto que los electrones son muy pequeños y se mueven con extrema rapidez, su movimiento suele detectarse por medio de radiación electromagnética. Por eso vimos el espectro de radiación electromagnética. Los fotones que interactúan con los electrones poseen aproximadamente la misma energía que los electrones. En consecuencia, la interacción de un fotón con un electrón modifica en gran medida el movimiento del electrón. Ya sabemos entonces que no podemos determinar en forma simultánea la posición y la velocidad, y por lo tanto recurrimos a un enfoque estadístico, y mejor dicho, a una probabilidad de encontrar al electrón en una región específica del espacio. Y vamos a hablar de las ideas básicas que tiene entonces la mecánica cuántica. Vamos a seguir porque después creo que hay una imagen que describe todo cómo avanzó el modelo y cómo terminamos. Dice, una de las primeras ideas básicas de la cuántica dice, los átomos y las moléculas solo pueden existir en ciertos estados de energía. En cada estado de energía, el átomo o molécula posee una energía definida. Cuando una molécula o átomo cambia su estado de energía, debe absorber o emitir energía suficiente para llevarlo a otro estado de energía, que es la condición cuántica. El segundo postulado dice, cuando los átomos o moléculas emiten o absorben radiación, como luz, modifican su energía. El cambio de energía del átomo o molécula está relacionado con la frecuencia o la longitud de onda de la luz que emite o absorbe según las ecuaciones. La diferencia de energía entre estos niveles va a ser h nu, o simplemente es, o reescrito es delta igual a h por c sobre lambda, ¿sí? Con esto se llega a una relación entre el cambio de energía y la longitud de onda de la radiación emitida absorbida. La energía que pierde o gana un átomo al pasar de un estado de mayor energía a uno de menor energía o viceversa es igual a la energía del fotón emitido o absorbido durante la transición, ¿sí? Es la misma energía. Y finalmente me parece que este es el último postulado, dice, el enfoque matemático de la mecánica cuántica implica el tratamiento del electrón en un átomo como una onda estacionaria. Una onda estacionaria es aquella que no viaja y por lo tanto tiene al menos un punto llamado nodo en el que su amplitud es de cero. Y ya vamos a ver eso qué significa para la mecánica cuántica y para el modelo actual. Bueno, ustedes se acuerdan que vimos de alguna manera lo que era longitud de onda y todo eso, ¿se acuerdan? Vimos unas clases anteriores, vimos esto, pero dice, en un espacio alrededor del núcleo solo pueden existir ciertas ondas. Cada onda permitida recibe el nombre de orbital. Aquí hay un cambio con respecto a lo de Bohr. Bohr hablaba de órbita, ¿se acuerdan? Órbita definida, circular. No, aquí se habla de orbital. Y este orbital dice que corresponde a un estable estado de energía del electrón que se describe mediante una serie de números cuánticos bien definidos. Ahora, este orbital, enlazado con lo que dije anteriormente de que se usaba un análisis estadístico, lo que indica es que el orbital realmente es una probabilidad de encontrar al electrón en una zona determinada del espacio, ¿sí? Ya no es que el electrón esté fijo en un lugar, no. Tenemos una probabilidad de encontrarlo. Esta probabilidad puede ir de 0 a 1 o de 100 a 0, como ustedes quieran verlo. Dice, el tratamiento mecánico cuántico de átomos y moléculas es en esencia matemático, y me parece que aquí empieza a describir un poco la matemática. Muy general, la matemática que hay detrás de esto no es sencilla, es bastante más compleja, así que yo solamente veo una que otra fórmula muy general de lo que es la mecánica cuántica, porque no es el tópico de este curso. Dice, el punto importante es que cada solución de la ecuación de onda de Schrödinger, que realmente fue el que aportó al modelo final,
describe un estado de energía posible para los electrones de un átomo. De hecho, algunos dicen que es el modelo de Schrödinger. Cada solución se describe utilizando una serie de números cuánticos. Estos concuerdan con los que se deducen por medios experimentales y con las ecuaciones empíricas como las de Balmer y Rydberg. O sea, si se dan cuenta, todo este tratamiento matemático ahora es consecuente con lo que se conocía del pasado y da una justificación o una explicación a los fenómenos que no tenían hasta esa época una buena explicación. Las soluciones de la ecuación de Schrödinger también nos dan información acerca de la forma y orientación de las distribuciones probabilísticas de los electrones. Esto es, que es una probabilidad. El principio de Heisenberg implica que esta es la manera en que debemos describir la posición de los electrones. Estos orbitales atómicos se deducen a partir de las soluciones de la ecuación de Schrödinger. Los orbitales entonces se definen mediante los números cuánticos. Y acá está, bueno, aquí están los distintos orbitales. Gabriel, cuénteme. Profe, quería aportar algo. En Por mecánica favor, dale. cuántica se usa una operación matemática llamada los armónicos esféricos, en la que nos proveen la forma de los orbitales. Claro. Bastante complicado de usar esa operación. De hecho, Si por eso quiere, está omitida. le comparto, tengo una imagen de los orbitales posibles que nos da los armónicos esféricos por el WhatsApp. Ya pues, pero me parece Ya. que también tengo una descripción después, pero buenísimo, mándemela nomás. Todo es aporte, todo Ok. sirve. Bueno, aquí ustedes pueden ver que tenemos una distribución de probabilidad que corresponde a los distintos orbitales, ¿sí? Y fíjense bien que tenemos zonas definidas, y hay zonas que están en blanco en donde no está el electrón, no lo podemos encontrar, y que son estos nodos. ¿Se acuerdan que en algún instante hablaba de que la función de probabilidad tenían unos nodos en donde no se encontraba el electrón? Bueno, ahí está, aquí está gráficamente. Entonces vemos que tenemos una pequeña región cerca para el primer electrón, por ejemplo, para los segundos electrones, y así sucesivamente. Ahora, como dice bien Gabriel, a medida que van creciendo la cantidad de electrones en los átomos y por lo tanto hay más orbitales, estos cambian su forma. Ya no es una distribución radial, o sea, es una distribución radial, pero después asumen una forma la probabilidad de encontrar al electrón. Entonces, fíjense bien, en 1803 Dalton propuso que era todo una masa entera en el núcleo. En 1904 Thomson dice que hay cargas positivas y negativas, pero la carga positiva domina en el núcleo. Rutherford, en 1911, él habla del núcleo y dice que hay algunas cosas dando vueltas por ahí que no están en el núcleo, que deben ser los electrones. Bohr dice que esas cosas que andan dando vueltas, que son los electrones, que decía Rutherford, giran en órbitas circulares. Y finalmente, Schrödinger, él dice que realmente el electrón está en una probabilidad, en una nube electrónica, en una región determinada del espacio, ¿sí? Have you ever looked carefully at the intro for this show? I mean, really carefully? If you have, you might have noticed that there's a diagram of an atom with little electrons orbiting the nucleus. But here's the thing. Atoms don't actually look like that. Over the years, scientists have come up with different atomic models based on what we know about how they work. The atomic model that's in the SciShow intro was one of them, and it has a lot of history behind it. But the most accurate atomic models are a little more complicated, because atoms are complicated. By the start of the 20th century, scientists knew that atoms were made up of negatively charged electrons plus some sort of positive charge. The tricky part was figuring out how these charges fit together. The running theory was that the electrons were embedded in a positive sphere, which was called the plum pudding model because it looked like a traditional Christmas pudding. But that all changed around 1911, when a scientist named Ernest Rutherford, along with his team at Manchester University, published the results of the famous gold foil experiment. Rutherford and his colleagues fired alpha particles, which are positively charged, at thin gold foil. According to the plum pudding model, the alpha particles should have just passed straight through the foil, because atoms would be mostly empty space with some charges scattered around. And atoms are mostly empty space. So most of the alpha particles did pass straight through the foil. But to Rutherford's surprise, some alpha particles were deflected, by a lot. He concluded that an atom's positive charge was concentrated in a tiny central nucleus, and these nuclei were deflecting alpha particles that bounced off of them. He also predicted that the electrons were orbiting around the nucleus, kind of like how planets orbit the sun. That's why this model is sometimes called the planetary model. Rutherford was right about protons being in the middle with electrons around them,
And you'll still see his model used today to explain the very basics of the atom. It's the one in the SciShow intro. But there was one major problem with the planetary model. It predicted that orbiting electrons would lose energy in the form of radiation, which would make them spiral inward and eventually crash into the nucleus. This implied that all atoms would eventually collapse. But we know that stable atoms do exist, so there had to be something missing. Just 2 years later, in 1913, Danish scientist Niels Bohr proposed an adjustment to the Rutherford model that solved this problem. Bohr's model predicted that electrons orbit at very specific energy levels, which he called orbits. The electrons could only orbit at precisely those levels, and so they couldn't spiral inwards. An electron could switch levels if it absorbed or released some energy, but only specific discrete levels were allowed, and electrons couldn't go below the lowest level. That explained why stable atoms didn't just collapse. Bohr's model quickly became the most popular model of an atom, and it's often used today to show the basic way that an atom is arranged. But it still wasn't totally right. One breakthrough was in 1932 when English physicist James Chadwick discovered that neutrons exist. Neutrons weren't electrically charged, and they helped explain why the nucleus was so heavy. Another breakthrough involved quantum mechanics, and the idea that electrons don't necessarily orbit the nucleus at all. In fact, electrons aren't even really in a specific place at any given time. Instead, they're kind of in lots of different places at once within a bigger area. Then, when you actually measure an electron, suddenly it's in one specific spot within that area. It's a weird concept that's very different from the way that we normally experience the world. But that's quantum mechanics for you. The area where you might find it if you tried to measure it is called the electron cloud. In diagrams, normally the cloud is drawn darker where there's a high probability of the electron being there when you measure it. With the most basic atoms, like hydrogen and helium, this cloud looks kind of like a big sphere. And it turns out that electrons have the highest probability of being in one of Bohr's orbits, which is why you can use Bohr's model to simplify things. But when you get into bigger and bigger atoms with more and more electrons, these clouds begin to interfere with each other and start to have weirder shapes. So the electron cloud model is the most up-to-date model of an atom, and it's used by scientists around the world. But that doesn't make the other models useless. Like, Bohr's model can be helpful if you need to focus on energy levels and radiation. But if you're studying chemical bonds, you might need the electron cloud model to know where the electrons are. And if you want a model that shows off the fundamentals and still looks pretty cool, you might want to go for the planetary model. Thanks for watching this episode of SciShow, which was brought to you by our patrons on Patreon. If you want to help support this show, go to patreon.com/scishow, and don't forget to go to youtube.com/scishow and subscribe. Never trust an atom, because they make up everything. It's funny because it's true. Not that Dice, bueno, y la chica ya habló entonces, o ya hablamos de alguna manera de los orbitales atómicos, que son estas probabilidades de encontrar al electrón en una zona determinada del espacio, o en una zona del espacio, no voy a decir determinada, y esta forma se caracteriza por la función de onda, que es la que está acá, ¿ya? Esta es la función de onda que describe, esta es la ecuación de Schrödinger, perdón, ¿sí? Aquí están los laplacianos y todo ese tipo de cosas, aquí está el radio, aquí están los ángulos, qué sé yo. Aquí está h tarja, que es la constante de Planck, partido por 2pi, aquí está la masa, o sea, tenemos varios parámetros. Entonces dice, la función de onda para un orbital caracteriza dos características de un orbital, de un electrón en ese orbital. Uno, donde la región en el espacio, o la probabilidad de encontrar el electrón es alta, y dos, qué tan estable es ese electrón y su energía, o su energía, ¿sí? Para eso sirve la función de onda. Ahora, si nosotros seguimos avanzando, la zona más sencilla de encontrar un electrón para el caso del hidrógeno es este tipo de orbital esférico que se conocen como orbitales S. Ahora, cuando pasamos a un siguiente nivel de energía, aparecen los orbitales atómicos que se conocen como P, los cuales son tres en realidad porque las soluciones están hechas en un eje cartesiano, por eso tienen los nombres X y Z. Y si ustedes vieran un átomo con todos esos orbitales ocupados, veríamos este tipo de, como una especie de flor rosa, otra cosa extraña. ¿Sí? Pero esas son las formas. Ya, y fíjense bien, el orbital S no tiene un nodo, es decir que prácticamente podemos encontrar al electrón en toda esta zona, pero el orbital P sí tiene un nodo, justo en el centro de los cruces de los distintos ejes. Es decir que en esta zona el electrón no está, o su probabilidad es 0. Y esta otra zona, que son mucho más marcadas, sí se encuentra el electrón. Fíjense, entonces los tres P tienen un nodo. Si seguimos avanzando en la tabla periódica, nos vamos a encontrar entonces con elementos que tienen más electrones aún, y empezamos entonces
con los orbitales d. Estos son 5 y aquí están. Nuevamente encontramos que sus soluciones son mucho más complejas. Revisar la imagen que mandó Gabriel, que está súper buena, y fíjense bien que ahora son mucho más extrañas las formas o las regiones de encontrar al electrón, ¿sí? Incluso aparece esta con este lóbulo acá al medio, están orientadas entre medio de los ejes, etcétera. Fíjense bien que se llama XY, X cuadrado menos Y cuadrado, XZ, Z cuadrado y Z, ¿sí? Esos son los nombres. Ahora, si seguimos creciendo en electrones, nos encontramos con los orbitales F, y los orbitales F sí que ya son totalmente fuera de serie, porque fíjense bien las formas que tienen, ¿sí? Eso es de manera muy general los orbitales o los orbitales atómicos. Estoy bien. Ahora, ¿cómo definimos estos orbitales atómicos? Con los números cuánticos. Y nosotros conocemos, o ustedes debieran conocer, 4 números cuánticos. El primero, el más sencillo, que es el n, y que es un número entero, indica el nivel energético. Es decir, si yo tengo un n igual 1, es el nivel más bajo de energía. Después 2, 3 y así sucesivamente. Después viene un segundo número cuántico, que es el L, que se conoce como número cuántico azimutal y que toma los valores n-1, ¿sí? Es decir, que si el electrón está en el orbital en el N1, en el nivel 1, su L está en el 0 porque es N-1 y este indica la forma del orbital. Esto es súper simplificado, por si acaso. Después viene el tercer número cuántico, que es el M, que se conoce como número cuántico magnético, que va desde menos L a más L e indica la orientación del orbital. Por ejemplo, si tengo un electrón que tiene un L igual 1, el M sería desde menos 1, 0 más 1, ¿sí? Y finalmente aparece el número cuántico de spin electrónico. Aquí está mal escrito spin, esto es muy viejo, que indica de alguna manera bien sencilla el giro del electrón. Vamos a decir que es el giro del electrón, pero en realidad tiene que ver un poco más allá de eso, y es el único que no tiene valor entero. De hecho tiene valores fraccionarios que son menos un medio y más un, ¿sí? Incluso en algunos lados no dicen que es más un medio menos un medio, sino que dicen que es hacia arriba o hacia abajo, o alfa o beta, ¿ya? Y aquí están entonces cómo van creciendo los distintos niveles energéticos y cómo se van de alguna manera siendo más complejos los distintos átomos en función de los niveles. Por ejemplo, el nivel más bajo de energía es el 1s, después viene el 2s, después saltamos al 2p, 3s, 3p, 4s, y aquí ya empieza de alguna manera a desordenarse el cuento, porque el siguiente que uno esperara, porque hemos visto que es 2s, 2p, 3s, 3p, debería ser 4s, 4p, pero no es así, es 4s, 3d. ¿Por qué? Porque aquí hay una contracción de los orbitales y hace entonces que los orbitales descaigan por debajo en energía con respecto a los p, ¿sí? Ahora, por eso entonces tenemos este llenado que no es tan, que siempre uno lo hace con la flechita, así, así, sí, ya sabes, ¿sí? Y aquí, en esta tabla se resume todo, pero todo de los números cuánticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el orbital, el número cuántico principal 1, toma los valores de L0, ML0 y los de spin más o menos un medio. Y cada capa electrónica puede contener una cantidad X de electrones. Como ustedes sabrán, todos los orbitales atómicos se llenan con 2 electrones. Por lo tanto, el primer nivel solo se llena o ya está lleno con 2 electrones. El siguiente nivel, que es el 2, tiene orbital S y P. El S nuevamente se llena con 2, pero cada P, que son 3, se llena con 2, por lo tanto también son, en ese caso son 6, más los 2 del S, tenemos 8 electrones, y así vamos creciendo sucesivamente. Después los D alojan 10 electrones y los F alojan 14 electrones, pero a medida que vamos creciendo, por ejemplo, el nivel 3 aloja un total de 18 electrones y el nivel 4 aloja un total de 32 electrones y de manera creciente. Y aquí están los distintos ML, por si acaso, y los L y qué sé yo, para que te lo... Ya, ¿cómo trabajamos con la configuración electrónica? Esto es solo la parte teórica, porque lo que viene la próxima clase, que es el viernes, vamos a hacer ejercicios de esto y esto queda mucho más fácil de entender. Tenemos 3 reglas para hacer la configuración electrónica, o 3 principios. Primero, tenemos el principio de Aufbau, que dice que los niveles de energéticos se van llenando desde el de menor a mayor energía, es decir, que vamos del 1s al 2p, al 3s, al 3p, 4s, 3d. Regla 2, principio de exclusión de Pauli, dice, solo 2 electrones pueden ocupar un orbital y deben poseer spin diferente, arriba o abajo, más un medio, menos un medio, alfa o beta, ¿sí? Si hubieran 2 electrones con el mismo spin, se repelen, ¿ya? La tercera regla, que es la regla de Hahn, dice: si 2 o más orbitales vacíos de igual energía están disponibles, un electrón ocupará cada uno de ellos con spines paralelos hasta que todos los orbitales estén semiocupados. ¿Qué significa esto? Así, a muy grosso modo, que si yo tengo los 3p,
disponible, el primer electrón entra al PX hacia arriba, por ejemplo. El segundo electrón entra no al PX, sino al PI, también paralelo. El tercer electrón no entra al PI, entra al PZ, también paralelo. Y el cuarto electrón entra recién al PX, pero con el spin hacia abajo, o con la orientación hacia abajo. Pero eso se ve más fácil en los ejercicios. ¿Qué debiéramos considerar entonces para hacer configuración electrónica para el día viernes? Es esto, considerar que vamos llenando desde el nivel energético más bajo al más alto. Y aquí está el típico cuadro o diagrama que se hace. Algunos incluso lo hacen hasta como árbol de Navidad este diagrama.